Muchas gracias a ti, Joely. ¿Cómo estás? Bien, me gustaría que nos ayudaras a ponernos en los zapatos a todo el auditorio, entender estas dos partes de la historia, como madre y como en el tema de la educación especial, todo lo que no alcanzamos a ver que es necesario para lograr un aprendizaje, el acoplamiento, la comunicación entre los menores y los maestros. Pero primero que nada, ¿cómo observas tu valoración respecto a este programa de regreso a clases virtual? Pues mira, yo creo que la pandemia nos agarró en muchos sentidos con las manos en la puerta, ¿no? Pero no se están contemplando las necesidades de todos los estudiantes como se podría. Y es un dilema que se está viviendo en todo el mundo. Hay muchos estudiantes con discapacidad o que son migrantes o son refugiados que también tienen derecho a la educación, que necesitan otro tipo de cosas. Parece que tenemos problemas. Vamos a recuperar la información con Katia de Artigues. Esas claves de la educación a distancia, la educación virtual, pero sobre todo con estudiantes que requieren educación especial. ¿Cuáles son todas esas necesidades, tanto para el alumno como para los maestros? De verdad, a 10 días de que este programa entre en funcionamiento, nos va a alcanzar el tiempo para producir los contenidos educativos que se van a transmitir en televisión y que sean efectivos, que cuando uno de estos estudiantes observe estos materiales, de verdad desarrolle este proceso de aprendizaje. Katia, perdimos la comunicación, pero bienvenida de nuevo. Adelante. Ay, perdón. Bueno, pues te contaba, hay diferentes necesidades según cada estudiante de educación. Entonces, la televisión y los programas que se van a transmitir, pues sí cubren algunas necesidades de ciertos grupos con discapacidad, como por ejemplo los estudiantes que son sordos y hablan lengua de señas mexicana como su idioma natal. Eso ya está cubierto con la televisión. Pero hay otras necesidades, es decir, un niño con parálisis cerebral que necesariamente necesita del apoyo de otro para aprender físicamente, incluso para moverse. O un chavo con discapacidad intelectual que necesita materiales adaptados y que necesita una educación mucho más personalizada, que se da de forma pública a través de los camps, que pues no pueden regresar a clases, pero que tampoco van a tener una transmisión ahora por televisión. Entonces, es una lupa sobre desigualdades que ya existían de niños y niñas que se van a quedar más atrás porque no hay soluciones educativas para ellos por el momento, hasta regresar a clases. Oye, a menos de que estés en una escuela privada y entonces sí tengas Zoom y los maestros se pongan las pilas, que bueno, habrá algunos casos, pero sin duda no van a ser la mayoría. Oye, pero incluso, pon tú, de verdad lo tienes en una escuela privada, tienes Zoom, tienes todas las herramientas tecnológicas. ¿Qué pasa con las madres que son solteras, con aquellas que no tienen manera de trabajar y dejarle a alguien, a su hijo, para que lo acompañe en este proceso educativo? Pues es que esa es la otra cosa. Por supuesto que las madres estamos hiperdemandadas con este regreso a clases, con y sin discapacidad, pero quizá Exacto. Con discapacidad pues eres un poco más malabarista, ¿no? Si sí tienes la posibilidad de todos estos accesos, por ejemplo, mi hijo va a empezar bachillerato la próxima semana. Tiene un horario de 7:30 a 12 del día, nunca he estado tantas horas frente a una computadora. Vamos a ver cómo nos va, pero yo también voy a tener que estar súper al pendiente. Afortunadamente teletrabajo, pero si yo tuviera que salir a trabajar y no contara yo con que puedo pues depender de la escuela para dejar a mi hijo unas horas ahí mientras uno sale a trabajar, pues también ponen predicamento a muchas familias, efectivamente. A muchas familias también de madres solteras que tenemos hijos con discapacidad donde no hay otros apoyos como una familia, un padre, una madre que tiene un padre y una madre que deciden o optan porque uno se queden o se alternen o negocien o algo, ¿no? Sin Claro. duda la reactivación económica no se puede dar sin que los niños regresen a clases, pero tampoco podemos regresar a los niños a clases por el estado en que está la pandemia. Y desde hace tiempo que la mitad de los niños que podrían estar en la escuela con discapacidad no van a la escuela y ahora va a haber una reducción aún mayor. La SEP solamente ha desarrollado opciones de libros de texto gratuitos, por ejemplo, en braille y en macrotipo, es decir, braille para personas ciegas, macrotipo para personas con algún tipo de disminución visual y que necesitan tipografía más grande. Pero no hay soluciones, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual, para
chavos que podían tener como autismo y también ser una mezcla quizá entre, porque el autismo tiene un espectro muy amplio, ¿no? Pero que podían necesitar lo mismo un asistente o una maestra monitor que se incorporara al aula. En fin, hay muchos niños con discapacidad que se integran a aulas regulares gracias a maestros que se llaman maestros de USAER, Unidad de Servicio a la Educación Regular, pero son maestros que van y visitan las escuelas, que van y se apersonan y hacen materiales exclusivos para estos niños y que asesoran a las maestras de las escuelas regulares. Todo esto no va a poder darse dentro de la pandemia. Entonces la ONU ya incluso advirtió la semana pasada que está muy preocupada porque eso está dando a nivel mundial e incluso piensa que va a haber un rezago muy fuerte, incluso entre alumnos, Sí. sobre todo entre alumnos que pues, ya tenían una desigualdad, ¿no? Como de nuevo, las personas con discapacidad, los migrantes, refugiados, las personas de habla indígena, ¿no? Tú piensas en una escuela multigrado, que por ejemplo tiene un maestro o maestra de CONAFE que se va un mes a atender a los niños y luego regresa y va y viene, pero que tiene un salón multigrados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen estos niños, aún sin discapacidad, de acceso a la educación, si el maestro no puede salir, no puede viajar, ellos no se pueden reunir, ¿no? Y tampoco hay materiales adaptados para este momento, cuando también en el país tenemos 11 millones de personas que no tienen acceso aún a la televisión abierta, ¿no? Sí. Es decir, sí hay que contemplar muchísimas cosas como para decir que esta es una solución universal, que no lo es. Finalmente, la ONU advierte sobre la posibilidad de que haya una catástrofe generacional, que se pierdan décadas de avance, de progreso y que puedan quedar marcadas estas generaciones. ¿Compartes esa previsión o hay algo que se pueda rescatar, que podamos aprender, que pueda ser benéfico, que nos deja esta pandemia? Pues mira, sin duda yo también estoy pensando como la ONU, creo que hay muchos elementos para hacerlo, sin embargo también creo que hay muchas oportunidades de aprendizaje dentro de la misma pandemia, si es que tuviéramos un poco más de flexibilidad para estar como familia y aprender de las cosas que están pasando, es decir, todo te prepara para otra cosa, ¿no? De todo uno aprende si quiere aprender, pero también me preocupa la enorme demanda que tienen pues todas las personas que cuidan, que por lo general somos mujeres, ¿no? Que se encargan del cuidado del hogar, de la casa, Claro. y que además pues suelen trabajar, que en esta pandemia pues ya andamos de malabaristas, ¿no? Por decirlo mínimo. Sí, por decirlo mínimo, comparto contigo. Muchísimas gracias, Katia de Artigues, por estos minutos para Mega Noticias TVC. De nada, hasta luego. Hasta luego.